Evangelio según San Marcos, capítulo 15, del 33 al 41. Yo la tendré y ustedes la seguirán con la vista. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. En la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían, al oírlo: mirad, llama Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se regó en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba enfrente a él, viendo que después de clamar que había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También algunas de las mujeres, mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacob, el hermano menor, y de José, y Salomé, quienes, cuando él estaba en Galilea, le seguían y le servían, y otras muchas mujeres subiendo con él a Jerusalén. Dios bendiga su palabra en sus corazones. Nuestro amado pastor tendrá el mensaje en esta tarde. Bien, hermano, agradecido al Señor por el día de hoy. Yo siempre trato de mirar cómo el Señor va orando en todas las cosas, incluso en las cosas más pequeñas, ¿no? Que no deja de ser, y cómo de manera providencial va preparando todas las cosas. ¿Por qué le digo esto? Y era una de las cosas en las cuales yo estaba precisamente meditando. Siempre cuando vamos este es el último domingo del año donde vamos a estarnos reuniendo, siempre en este tipo de eventos o de servicios, siempre se trata de traer un sermón que anime a la gente para el nuevo año, etcétera, etcétera. Y yo veía cómo providencialmente el Señor nos llevaba a hablar al día de hoy de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, o sea, el Evangelio. La semana que viene vamos a hablar de la resurrección, de la primicia. Esta vamos a hablar de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y creo que la mejor manera de cerrar el año y poder comenzar un año es entender lo que realmente Jesús hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Muchas veces vemos la historia y créanme que Marco, cuando está escribiendo esta historia, no es una historia para que nosotros tengamos lástima de lo que estaba sucediendo. Detrás de esto hay un mensaje, y este es el mensaje que queremos realmente estar exponiendo, y que cada uno de nosotros, cuando piense acerca del Evangelio, no lo esté mirando como tristemente se ve hoy, ¿no? Como ese evangelio cultural o ese evangelio donde es una moda y si no vas a la iglesia eres mala persona. Poder entender lo que realmente significa el evangelio y lo que sucedió en la cruz. Porque siempre decimos, sí, murió por nosotros en la cruz, pero ¿qué sucedió allí? ¿Qué era lo que estaba pasando realmente allí en la cruz? Y cómo eso ha impactado y cómo impacta en nuestras vidas al día de hoy. Hoy en día miramos la cruz como algo que es moda, ¿verdad? ¿Cuántos lados se usan como un símbolo para tratar de identificarse precisamente con el cristianismo? Sin embargo, cuando usted va al primer siglo y conoce un poco el contexto histórico, se da cuenta que la cruz, lejos de ser algo cómodo, era la manera en que asesinaban, o en este caso, ¿no? Era el instrumento para matar o para llevar la pena de muerte
a las personas, pero no a cualquier persona. Esta era la pena de muerte en la cual llevaban a las personas, a los criminales, a los asesinos más prominentes. Y esta fue la manera en que llevaron a nuestro Señor Jesucristo también a la muerte. Cuando miramos todo el contexto anterior, tenemos que estar recordando todo el sufrimiento que nuestro Señor había estado pasando. Jesús había sido abandonado por sus amigos, negado por uno de sus amigos más cercanos, en este caso personal Pedro. Había sido acusado y había sido juzgado injustamente por los tribunales religiosos de su tiempo. Había sido acusado por los tribunales civiles, en este caso por el Imperio Romano. Y es llevado precisamente a la cruz. Pero lo más importante y una de las cosas que a través de todos estos sermones hemos estado hablando, y creo que es bien importante que ustedes entiendan, es que a través de todo este sufrimiento, a través de toda esta pasión que él tuvo que pasar, Jesús siempre tuvo el control de lo que estaba pasando. No sé si se acuerdan que yo quiero nuevamente remitirles a Getsemaní. Para mí Getsemaní fue un evento muy extraordinario. Porque es ahí donde él en su humanidad está sintiendo el dolor. Y entiende perfectamente lo que tiene que llevar. Y para poder llevar todo esto y poder hacerle frente y poder estar frente al Padre. Pero el Señor, para poder llegar a este punto, esto le causaba un gran sufrimiento y él utiliza esta frase que quiero que entiendan. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Y esta era la voluntad del Padre. Que el Hijo viniera y que se entregara en sacrificio por todos nosotros. De manera voluntaria estaba llevando la cruz. De manera voluntaria se estaba entregando. De manera voluntaria tenía el control de todos los eventos que estaban por ocurrir. Teniendo estas cosas en mente, yo creo que, y se las expongo porque quizás desde la perspectiva histórica, cuando usted mira puede leer la historia, si usted la lee planamente y nunca ha leído esta historia y no conoce el final, usted dice, Jesús estaba perdiendo la batalla, ya iba a ser asesinado. Y esa es la perspectiva que quizás estaban teniendo los líderes religiosos. Ellos dijeron, ya cuando lo matemos, ya terminamos con esta situación, sin saber que realmente era el Señor Jesús quien estaba entregándose de manera voluntaria, porque nadie le podía quitar su vida, Él le entregaba de manera voluntaria para volverla a tomar. Teniendo estas cosas en mente, yo quiero invitarle a que vayamos ahí al capítulo número 15, pero vamos a estar hablando desde el versículo número 21, que se leyó desde el 33, vamos a comenzar con el 21, perdón. Para poder entender y mirar y dar un paseo, digamos, por aquel evento. Y vuelvo, y hermanos, quiero que entiendan esto. Esto no es un evento para que usted tome lástima. Porque muchas veces miramos todas estas cosas y ¿qué agarramos? Agarramos lástima de lo que le pasó al Señor. No, el Señor no necesita de su lástima. Esto es un evento que le trajo a usted salvación. Y lo que me entristece a mí es mi pecado. Lo que me tiene que entristecer a mí es la manera en que yo, una y otra vez, peco contra mi Dios. Cuando lee este pasaje, no lo lea, pobrecito el Señor. No.
Él se entregó voluntariamente. Pero sí se entregó por su pecado. Porque cuando estoy agarrando lástima, estoy diciendo yo estoy fuera de la fórmula. Y usted fue la causa. Y quiero que lo vea y lo lea siempre así. Y esta es la idea que también Marcos estaba expresando en este momento. Les leo nuevamente. Versículo 21. No lo había leído, ¿no? Y obligaron a uno que pasaba, que venía del campo, a Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo, a que llevara la cruz de Jesús. Vamos a comenzar y detenernos un momentico acá, porque esto es algo, muchas veces, un poco como que se habla muy poco acerca de esto, pero hay algo que Marcos llama la atención. Si ustedes se dan cuenta, cuando menciona el nombre de Simón de Cirene, también menciona a dos personas más, que son sus hijos. ¿Sí? Cuando Marcos está escribiendo, todo parece indicar que sus receptores conocían también a sus hijos. Y para poder identificar realmente quién era este hombre, la idea que se está tratando de expresar, o que muchos consideran, es que este evento marcó también la familia, o tuvo un alcance en la familia de Simón de Cirene. Habían leyes que le permitían a los romanos obligar a una persona a caminar hasta 2 millas, creo. No estoy seguro exactamente la distancia, no la recuerdo exacta. La realidad, lo que sí estoy seguro es esto, que habían leyes que podían obligarlos a tener que hacer. Y Jesús, a causa de todos los golpes, a causa de todo el sufrimiento, ya no podía cargar la cruz. Y obligaron, y no era una cruz literal, sino que era el madero. Y obligaron a este hombre a llevar este madero, en este caso. Cuando uno lee y piensa un poco al respecto, ¿no? Una de las cosas que esto fue una interrupción quizás en la vida de Simón, de Cirene, que él no le gustó. Porque sabían que solo los malditos eran los que, o sea, los que llevaban, aquellos condenados los que llevaban el madero. Y fue obligado a hacer algo que quizás no, yo estoy seguro que a él no le había gustado haberlo hecho en ese momento. Sin embargo, y esto es algo para pensar en este sentido. Muchas veces nosotros vamos pasando por circunstancias que no entendemos y que pueden ser muy difíciles, pero después redundan en bendición. Y estoy hablando que redundan en bendición por el hecho de que después estoy encontrando a Marco mencionando a sus hijos. Porque todo está dando a indicar como que ellos conocieron y creyeron en el Señor como familia. O sea, lo que aparentemente podía haber sido una, ¿cómo decir? Algo feo en la vida de este hombre, podemos verlo como una tremenda bendición. Pero detrás de todo esto había algo más. Si usted sigue leyendo, dice el texto, lo llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido significa lugar de las calaveras. O sea, Jesús es sacado fuera de la ciudad al lugar donde iba a ser crucificado. Y aquí hay alguna connotación teológica que es bien interesante. Si ustedes van a las escrituras, yo quiero que ustedes vayan ahí a la Biblia, al libro de Levítico. Y esto tiene que ver con lo que se conoce la expiación. Los versículos
del 20 al 22. Levítico 16, del 20 al 22. Dice, cuando hubiera acabado de espiar el santuario, el tabernáculo de reunión y el altar, al traer al macho cabrío vivo, y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados. Poniendo así sobre la cabeza del macho cabrío, le enviará al desierto por mano de hombre destinado para esto. O sea, en todo esto hay de alguna manera un paralelismo con respecto a la expiación. El macho cabrío era sacado fuera. Y Jesús está siendo sacado fuera con un propósito también. El macho cabrío era sacado fuera ¿para qué? Según Deuteronomio, hermano, para la expiación de los pecados. Jesús estaba saliendo afuera ¿para qué? Para la expiación también de su pueblo, de los pecados de su pueblo. Y esto es bueno entender y poder mirar todo el paralelismo que trae y poder entender lo que realmente es la expiación. Porque muchas veces no llegamos a manejar estos términos, ¿no? Y cuando se está hablando de expiación, se está hablando del lavamiento de nuestros pecados, de quitar, de sacar nuestros pecados. La carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo número 14. Hebreos 9, 14. Nos dice estas palabras. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Santo se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios para limpiar vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. De manera que cuando miren la historia de la cruz, vuelvo a decirles, no tomen lástima, entiendan que fue para quitar y limpiar su mala conciencia de pecado, sus pecados, mis pecados, los pecados del pueblo. No lo vean más como una historia y quieran presentar a Cristo presentar el Evangelio como, ay, agárrale lástima y creen esto. No. Mira que fueron tus pecados los que causaron que fuera echado fuera para limpiarte a ti de tu miseria, porque eres miserable como yo lo soy. Somos pecadores. Y esta es la realidad de la cruz. No es solamente un evento para recordar o un evento para uno estar pensando, no, es saber que yo soy el culpable de esto que estaba pasando allí. Yo. ¿Te has visto así? ¿Te estás identificando de esta manera? Tú eres el culpable y yo soy el culpable. ¿Lo has visto así? Siguiendo con el texto, lo llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido significa el lugar de las calaveras. Trataron de dar a Jesús vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Cuando está hablando de vino mezclado con mirra, era una bebida que se acostumbraba a dar en aquellos tiempos, porque tenía un propósito. Digamos que era una especie de narcótico para aliviar el dolor. Pero dice las Escrituras, y esto es lo
lo más interesante, que Jesús no lo quiso. Y aquí es donde uno se puede preguntar, ¿acaso tú y yo no hubiéramos recibido ese narcótico para tratar de mitigar el dolor? ¿Saben por qué no lo hizo? Porque necesitaba experimentar todo dolor. Y cumplir de esa manera lo que las profecías hablan en el libro de Isaías, capítulo número 53. El herido fue por nuestras rebeliones. Y vuelvo nuevamente a este punto. Por mis rebeliones y tus rebeliones. Hermano, nosotros como creyentes no tenemos en cuenta lo que realmente Jesús hizo por nosotros. Jesús en la cruz llegó a la cruz porque le había dicho al Padre en Getsemaní: hágase tu voluntad y no la mía. Para poder ser ese sumo sacerdote compasivo que ahora nosotros tenemos, era necesario que esto sucediera. Y esa era su perfecta obediencia. Esa era su perfecta obediencia. Y este es otro de los puntos que creo que son importantes. ¿De quién es Jesús ahora? Aunque después cuando hablemos de la resurrección vamos a tocar este tema. Era necesario que Él sufriera esto y pudiera experimentar todos estos dolores para tener un sumo sacerdote que hubiera experimentado absolutamente todo. Y poderse compadecer de nosotros. Por eso no quiso aliviar su dolor. Para poder estar mediando ante el Padre, vuelvo nuevamente, por ti y por mí, de nuestros dolores. ¿Está entendiendo eso? Dice el texto, cuando lo crucificaron, se repartieron sus vestidos echando suerte sobre ellos, para decir lo que cada uno tomaría. Era como la hora tercera cuando lo crucificaron. Echaron suerte sobre sus vestidos. Si usted va al Salmo número 22, versículo número 18, dice de esta manera: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. ¿Saben qué es lo hermoso? A ver, la palabra hermoso no sé si cabe acá. El Rey del universo quedó desnudo para revestirnos a nosotros, los injustos, con su justicia. Para que se cumpliera toda palabra. Los que teníamos que haber quedado en esa condición éramos tú y yo, pero Él nos vistió de justicia. Eso sucedió en la cruz. La imputación de la justicia de Cristo. El justo muriendo por los injustos. Yo no sé si usted alguna vez se ha sentado a pensar en ese concepto de sustitución. O sea, yo le he hablado muchas veces, otros hermanos lo han hablado aquí, quizás ustedes lo han escuchado, pero usted se ha sentado a pensar en lo que realmente es la sustitución. Cómo la justicia de Cristo
Usted ha sido revestido de esa justicia. Cuando usted era quien merece, usted es quien merece el juicio, que después vamos a hablar. Ahora más adelante vamos a hablar. Usted se sentaba a pensar en eso. Esto es otra cosa que ocurrió en la cruz. La sustitución, la ira del Padre fue sobre el Hijo, para que usted hoy fuera revestido de la justicia de Cristo. Medite. Medite para ayudarlos a ver cómo vamos a comenzar el año. Este es el Evangelio. El Evangelio no son palabras bonitas y muy románticas. El Evangelio es poder entender lo que realmente sucede. El Evangelio es cuando nos expone nuestra miseria y nosotros simplemente quedamos desnudos y necesitamos revestirnos de la justicia de Cristo por fe. Eso lo necesitamos. Sigue el texto. Dice, los que pasaban lo injuriaban meneando la cabeza y decían, va, tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Desciende de la cruz. De igual manera, también los principales sacerdotes junto con los escribas burlándose de él, entre ellos decían, a otro salvó, él mismo no se puede salvar. Que este Cristo, ese Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Y los que estaban crucificados con él también lo insultaban. Jesús podía haber pasado por alto el dolor. Podía haber bajado de la cruz. Si por su sola palabra creó los cielos y la tierra y todo el universo, por su sola palabra podía cambiar absolutamente todos los eventos. Y la manera de injuriarlo era esta, negando su sacrificio. Siempre he escuchado esto. Quizás a ustedes les suene, y no estoy diciendo que esté mal. Si no bajó de la cruz, fue por amor a nosotros, y es cierto. Pero en primer lugar, si no bajó de la cruz, fue por darle la gloria al Padre. Tú no eres el centro, es el Padre. Ese es también el Evangelio. Porque siempre creemos que nosotros somos el centro. Si Él no se bajó de la cruz, fue para ser obediente al Padre y hacer la voluntad del Padre. Después, por amor a mí, después, para salvarme a mí. Pero fue la obediencia al Padre. ¿Está entendiendo eso? Y ahora que usted ha sido salvado y que Cristo es nuestro máximo ejemplo, ¿estás dispuesto a obedecer al Padre? Dice que cuando llegó la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora 9. Y a la hora 9, Jesús exclamó con fuerte voz, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Saben lo que estaba pasando aquí, hermano? El juicio del Padre. La copa que Jesús le decía al Padre, Señor, si puedes pasar de mí esta copa. No es la muerte, sino que estaba enfrentando la ira del Padre. Estaba enfrentando la ira del Padre. ¿Saben por qué? Vuelvo nuevamente a estos términos. Porque estaba sustituyéndonos, porque estaba expiándonos nuestros pecados. Y viene el otro término que no lo he usado.
porque estaba siendo propicio. ¿Han oído la palabra propiciación? Son palabras que muchas veces las oímos y suenan muy rimbombantes. Pero cuando hablamos de la propiciación, es la manera de aplacar la ira de Dios por los pecados. Llevándolo hasta el Antiguo Testamento para que usted pueda comprender el concepto. En la cena creo que lo he enseñado. En el lugar santísimo estaba la tabla de propiciación, donde era derramada la sangre de los corderos para el perdón de los pecados del pueblo. Cuando Cristo está muriendo, cuando Cristo se está entregando, está enfrentando la ira del Padre, porque su sangre está siendo derramada como propiciación por ti y por mí. Y cuando Él está diciendo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Él está absorbiendo, llevando sobre sí esa ira. Tu culpa estaba siendo transferida a Cristo, porque el Dios justo estaba aplicando la justicia sobre su Hijo, para que tú y yo hoy tuviéramos paz, porque éramos y somos enemigos por naturaleza, pero ahora por la propiciación tenemos paz para con Dios. Jesús estaba absorbiendo, llevando sobre sí la ira contra el pecado. Él se estaba sintiendo desamparado para que tú y yo nunca más nos sintiéramos solos. Esta es la cruz. Esta es la cruz. Romanos 3:25 nos dice, a quien puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Primera de Juan, capítulo 4, versículo número 10. Y en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. ¿Le quedó claro ya el concepto de propiciación? Para que no lo veamos como una palabra teológica linda y rara, sino que tiene una connotación en usted. Y todo lo que estamos hablando tiene connotación personal en usted y en mí. Él me sustituyó a mí y a usted. Él fue propicio por usted y por mí. Él me expió mis pecados y los suyos. Usted está en ese lugar. No se salga, no lo vea como la historia ajena. Usted está en ese lugar. Y esa es la obra de la cruz. Este fue el momento más oscuro del universo. El santo, el creador de los cielos y la tierra, experimentando el abandono del Padre por causa tuya y mía. Algunos de los que estaban allí al oírlo decían, miren, este llama Elías. Entonces uno corrió y empapó una esponja con vinagre y poniéndola en una caña dio a Jesús a beber diciendo, dejen, veamos si Elías lo viene a bajar. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Lucas dice que cuando él murió, antes de morir, la última palabra dijo, consumado es. Cumplió, fue obediente, como dice la carta a los Filipenses capítulo número 2, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Consumó la obra
donde expió nuestros pecados, consumó la obra donde fue propicio, consumó la obra de sustitución, consumó la obra de imputación. Todo lo que merecíamos lo llevó el Cordero de Dios. Y no tenga lástima, porque al tercer día resucitó y está sentado a la diestra del Padre y reina con toda autoridad y poder. No tenga lástima porque la muerte no lo venció. Era necesario que Él se entregara para poder vencer la muerte. Dice el texto, porque aquí hay otro concepto interesante, que el velo del templo se rasgó. Por medio de la muerte de Jesús, hoy tenemos un camino nuevo y más excelente. El velo del templo separaba el lugar santo. Déjenme explicarlo, porque estoy asumiendo que lo conocen todo, pero déjenme explicarlo. El lugar santo del lugar santísimo. Al lugar santísimo se entraba una vez al año para la expiación de los pecados del pueblo. Una sola vez al año para poder derramar la sangre de la propiciación. El hecho de que el velo se haya rasgado no está hablando que ahora a través de Cristo, tal como la carta a los Hebreos también nos enseña, a ese lugar santísimo solamente entraba una vez al año el sumo sacerdote. Al rasgarse ese velo y Cristo ser ese nuevo camino, esto sucedió en la cruz. Se abrió un camino nuevo y más excelente para que tú y yo hoy pudiéramos llegar a la misma presencia del Padre. Al lugar que era un privilegio, ahora por Cristo, todos somos ahora sacerdotes del Dios Altísimo. Ahora todos tenemos acceso al Dios el Padre. Tú y yo. Pero hubo un costo. Hubo un costo. Y fue la muerte de Cristo. Él abrió ese camino nuevo y más excelente. Dice el texto algo bien interesante que a mí me llama mucho la atención. Cuando usted continúa leyendo con respecto a la resurrección, dice el versículo 39, viendo el centurión que estaba frente a él, viendo el centurión que estaba frente a él, la manera en que expiró, dijo, en verdad, este hombre era hijo de Dios. La muerte de Cristo derrumbó un muro para que ya no fuéramos llamados gentiles y judíos, sino pueblo de Dios, la iglesia. La muerte de Cristo le dio la entrada a ese pueblo gentil. La muerte de Cristo nos reconcilió y nos dio acceso directo al Padre. El hecho de que este centurión haya expresado de esta manera, se haya expresado de esta manera, nos habla del alcance universal del Evangelio. Este gentil estaba confesando la deidad de Cristo, el Hijo de Dios. Hermanos, cuando leemos Marcos, capítulo número 15, podemos ver el cuadro glorioso de la gracia redentora de Cristo. Es en esa cruz donde el juez se hace reo para que el reo fuera libre. No saques, hermanos, de esta mañana de aquí, viendo la cruz como una tragedia histórica, como algo para tener lástima. Míralo como tu carta de libertad. El lugar donde fuiste liberado de toda tu maldad. No salgas de aquí mirando con lástima
porque Él venció a la muerte. Sal de aquí pensando que fuiste sustituido, que tus pecados fueron expiados, que fuiste redimido y comprado, que experimentaste la propiciación y que fuiste reconciliado con Dios el Padre, porque la obra fue consumada. Si realmente crees esto, arrepiéntete de tus pecados y confiesa que Cristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Y espero que este nuevo año podamos entender de una manera más clara la cruz. Sin lástima. No tenga lástima. Si hay que tener lástima, no es de nuestro Señor, sino de usted mismo, porque Él venció. Y su victoria ahora es nuestra victoria. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Señor, gracias por tu muerte ahí en la cruz. Gracias porque te entregaste. Te exaltamos, Señor, por tu obra majestuosa. Reconocemos que nosotros somos quienes teníamos que estar allí, pero fue por tu obra que hemos podido ser salvados. Prepara nuestros corazones siempre, Señor, para poder meditar en la cruz. No solamente escucharlo y verlo como esos eventos históricos, quizás incluso hoy en día hasta cultural, donde se refleja a través de tradiciones esa llamada fe cristiana, sino que nosotros podamos ver el evento de la cruz reflejada en nuestras vidas. Poder entender, Señor, que fue allí en la cruz donde tú nos sustituiste, donde nos redimiste, donde nos reconciliaste. Señor, que fue allí en la cruz donde nosotros pudimos hallar paz. Fue allí en la cruz donde nuestros pecados pudieron ser expiados. Y fue allí en la cruz donde se abrió un camino nuevo y más excelente para ahora, hoy podernos reunir en pos de ti y adorarte. Ayúdanos, Señor, a pensar siempre así, de esa manera en la cruz. Recibe tú toda la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, les guarde, hermano. Espero que pasen un feliz año nuevo, pero siempre pensando en la obra de la cruz.